En una ciudad conocida por la ostentación y el glamour, donde las luces brillan en la gran pantalla, existe un lado más oscuro de la fama. Desde estrellas legendarias a talentos en ciernes, nadie fue inmune a las devastadoras consecuencias del alcohol. Pero esto no es solo un festival de cotilleos. Estamos aquí para arrojar luz sobre el impacto de la adicción y el ascenso y caída de estas estrellas. Aquí están los 10 peores alcohólicos de la historia de Hollywood. Número 10. Oliver Reed. Oliver Reed tenía una presencia cautivadora en la pantalla, cautivando al público con su interpretación de varios villanos famosos. Era famoso por sus llamativos ojos azules, sus cicatrices faciales provocadas por una pelea en un bar en estado de embriaguez y sus excepcionales dotes interpretativas, que desgraciadamente se vieron ensombrecidas por su adicción al alcohol, como señalaron Ridley Scott y otros. Oliver Reed tuvo un gran reconocimiento por sus interpretaciones en la trilogía de Los Tres Mosqueteros, Oliver Twist, La Isla del Tesoro y Gladiator, entre un total de 120 películas. Lamentablemente, falleció después de terminar su trabajo en Gladiator, tras un desafío de bebida con marineros de la Royal Navy en un pub de Malta. Ridley Scott seleccionó personalmente a Oliver Reed para el memorable papel de próximo gladiador, pero solo con la condición de que Reed se abstuviera de beber alcohol durante el rodaje. Sin embargo, según el amigo íntimo de Reed, Sir Christopher Lee, tras consumir 8 copas, se transformaba en una figura terrible, por lo que era un espectáculo penoso de presenciar. Cuando Oliver Reed tenía 35 años, se enzarzó en una discusión en un club nocturno con un grupo de hombres que terminó con Reed alejándose con un comentario despectivo. Esperaron a que fuera al baño, le persiguieron y le atacaron con botellas rotas. Reed necesitó 63 puntos de sutura por una serie de profundos cortes en un lado de la cara, que dejaron cicatrices permanentes. En un principio, Reed pensó que su carrera cinematográfica había terminado. Oliver Reed salió por patas haciendo lo que más le gustaba: ser el alma de una fiesta. Havoc Incarnate. Antes de terminar el rodaje de su última película, Gladiator, Oliver Reed visitó una noche un pub y consumió 8 botellas de cerveza, 3 de ron y varios chupitos de whisky. Lamentablemente, sufrió un infarto y falleció poco después. Al reflexionar sobre su cautivadora vida, Reed expresaba con frecuencia un único pesar: no haber vaciado todos los bares de bebidas y no haberse acostado con todas las mujeres del planeta. Número 9. Richard Burton. Inmerso en el mundo del espectáculo, Richard Burton, actor carismático conocido por su estilo dinámico, su voz de barítono y su relación con Elizabeth Taylor, fue aclamado como digno sucesor del célebre Laurence Olivier. Aún hoy, su brillantez brilla en interpretaciones notables, como su papel nominado al Oscar en ¿Quién teme a Virginia Woolf? Sin embargo, como dice el refrán, los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Burton admitió haber empezado a beber alcohol a la tierna edad de 12 años, y en sus momentos más oscuros se vio consumido por el encanto de 3 botellas de vodka al día. El impacto de su excesiva indulgencia se hizo evidente durante el rodaje de The Clansman, ya que luchaba por mantener el equilibrio, recurriendo a menudo a rodar escenas sentado o reclinado. Fuera de la pantalla, su comportamiento no era muy diferente. Al enterarse de un rumor de avistamiento de tiburones, una vez se bebió la friolera de 21 chupitos de tequila antes de sumergirse en las profundidades del mar. En 1974, la vida de Burton pendía de un hilo tras un terrible episodio de consumo excesivo de alcohol. Unos años antes, en 1970, los médicos le habían advertido de que su indulgencia con el alcohol le llevaría inevitablemente a la muerte. Su hábito autodestructivo
había provocado que sus riñones se inflamaran hasta alcanzar tamaños anormales. Y una intervención quirúrgica posterior a principios de los 80 reveló que su columna vertebral estaba incrustada de alcohol cristalizado. A pesar de las advertencias de los expertos médicos, este extraordinario actor galés prefirió hacer caso omiso de sus consejos. Trágicamente, su ilustre carrera se interrumpió bruscamente en 1984, cuando sucumbió a los estragos del alcoholismo a la edad de 58 años, con el cuerpo devastado por sus peligrosos efectos. Número 8. Barbara Payton. Barbara Payton era sin duda una aspirante. A principios de los años 50, era una actriz de serie B en ascenso que se relacionaba con hombres famosos, como Bob Hope y su marido, Frank Houghton. Sin embargo, su carrera decayó y cayó en el alcoholismo. Esto la llevó a perder su belleza, su medio de vida, y a tener múltiples encontronazos con la ley por embriagarse en público, firmar cheques sin fondos y ejercer la prostitución. Originaria de un pequeño pueblo de Minnesota, esta despampanante rubia se aventuró a llegar a Hollywood y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más destacadas de las décadas de 1940 y 1950. Compartió pantalla con actores de la talla de James Cagney, Gary Cooper y Gregory Peck. Sin embargo, la vida personal de Payton era un caos. Tuvo numerosas aventuras con casi todos los hombres que conoció, relaciones violentas, robos en tiendas, prostitución y numerosos encontronazos con la policía. Durante la década de 1960, su lucha contra el alcoholismo empeoró, pero le dio una sensación de estabilidad en una vida por lo demás problemática. La vida de Payton se deterioró aún más cuando perdió la custodia de su hijo a causa de su estilo de vida inmoral. Por ejemplo, en 1962 fue acusada de embriaguez pública al ser descubierta durmiendo en una parada de autobús de Sunset Boulevard, con un abrigo y un bañador. Además, ese mismo año fue detenida por alteración del orden público bajo los efectos del alcohol durante una ruidosa fiesta vespertina. Poco después, empezó a pasar innumerables veladas en bares y pubs. Lamentablemente, a los 39 años fue hallada fallecida a causa de una enfermedad cardíaca y hepática, con un cambio de aspecto tan drástico que resultaba difícil reconocerla. Número 7. John Barrymore. Este actor clásico, perteneciente a la célebre familia de actores Barrymore, fue una figura destacada a principios del siglo XX. Fue muy aclamado como uno de los más grandes de su época. Curiosamente, obtuvo reconocimiento por su interpretación de personajes simpáticos con adicción al alcohol en el cine, a pesar de que él mismo luchaba contra el alcoholismo. Aunque era conocido sobre todo por sus notables interpretaciones de papeles de Shakespeare y su cautivadora actuación como Mr. Hyde, seguida de su interpretación de Sherlock Holmes, su problemática educación y sus desafiantes últimos años intensificaron su problema con la bebida. De hecho, hubo un incidente en el que su segunda esposa le sorprendió intentando beberse su colonia. Posteriormente, apareció en una exitosa película cómica titulada Dinner at 8 en 1933, dirigida por George Cukor. En esta película, interpretó uno de sus primeros papeles de borracho, encarnando a un actor alcohólico. Desgraciadamente, en los años siguientes su carrera se resintió mucho debido a su continua lucha con el alcohol y al efecto perjudicial que éste tenía en su memoria. A partir de 1936, tuvo que recurrir a los carteles para completar sus papeles. Esto marcó el declive de su trayectoria profesional. Algunos de estos papeles relatarían la historia de un hombre que se hunde en una vida de bebida y libertinaje, y sus manos temblaban incontroladamente. En 1942, a la edad de 60 años, luchando contra la cirrosis, la enfermedad renal y el edema crónico, finalmente se derrumbó y murió poco después. Cuenta la leyenda que tras la muerte de John Barrymore, un círculo cercano de sus compañeros de borrachera
entre los que se encontraban Humphrey Bogart, John Huston y David Niven, decidió gastarle una macabra broma. Al parecer, tomaron prestado el cuerpo sin vida de Barrymore y lo trasladaron a la residencia de su amigo común, Errol Flynn. El grupo colocó el cadáver en una silla, con una copa en la mano, de cara a la entrada. Cuando Errol Flynn volvió a casa y encendió las luces, se sobresaltó al ver a su difunto mentor mirándole fijamente. Abrumado por la conmoción, Flynn huyó por la casa hasta el patio trasero, gritando como un niño asustado. Sus amigos acabaron por encontrar a Flynn y lo condujeron de vuelta al interior, donde todos se reunieron en torno al cadáver y compartieron unas copas. Devolvieron el cuerpo antes del amanecer. Para llevar a cabo una broma tan escandalosa, se necesitaba un grupo de personas consumidas por el alcoholismo, y este círculo en particular era famoso por sus excesivos hábitos de bebida. No sabemos si es cierto, pero sin duda es posible. Número 6. Jan Michael Vincent. Jan Michael Vincent, célebre figura de Hollywood, conocida por su impactante aspecto y su papel en la popular serie de televisión Airwolf. Tuvo una vida que empezó con un inmenso potencial pero acabó trágicamente. A pesar de poseer unos atributos físicos excepcionales y alcanzar la fama, el excesivo consumo de alcohol y drogas de Vincent le llevó por un camino destructivo. Sus numerosas condenas por conducir ebrio, su implicación en graves accidentes de tráfico que le causaron lesiones como la rotura de la espalda y la pérdida de una pierna, la violencia doméstica hacia su novia y el envejecimiento prematuro debido al abuso de sustancias, son crudos recordatorios de su caída. Aclamado en su día como el Brad Pitt de los años 70 y 80, el aspecto cautivador y el físico cincelado de Vincent cautivaron al público de toda América, dejando una huella imborrable. Sin embargo, su carrera comenzó con un encuentro casi de cuento de hadas. Llamó la atención de un cazatalentos cinematográfico mientras servía en la Guardia Nacional del Ejército de California. Esta oportunidad le impulsó a un rápido éxito, protagonizando junto a actores notables como Robert Conrad, Rock Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Burt Reynolds y Robert Mitchum, importantes películas. Lamentablemente, Vincent nunca tuvo que pasar por las dificultades habituales ni pagar las cuotas que afrontan muchos aspirantes actores, lo que lo llevó a tener un sentido del derecho y ser incapaz de manejar el éxito fácil que le llegó. Económicamente, alcanzó la cima de su carrera al ganar un sueldo récord por su papel en Airwolf, convirtiéndose en el actor mejor pagado de la historia de la televisión en aquel momento. Sin embargo, esta riqueza excesiva le permitió entregarse a los hábitos destructivos como la cocaína y el alcohol. Durante la segunda y tercera temporada de Airwolf, sus adicciones se hicieron cada vez más evidentes, provocando retrasos en la producción, excesos presupuestarios y finalmente la cancelación prematura de la serie. La caída de Vincent continuó y pasó de ser una estrella de Hollywood de primera fila a un actor desempleado en películas de serie B. En 1996, sufrió un accidente de coche que puso en peligro su vida, rompiéndose el cuello y revelando su extrema embriaguez. Su adicción acabó con él, y su muerte en 2019 de un paro cardíaco a los 74 años marcó el final de una carrera que prometía y que se arruinó por sus problemas personales y su comportamiento autodestructivo. Número 5. Errol Flynn. Errol Flynn, la máxima encarnación del encanto y la masculinidad, dejó una huella indeleble como legendario espadachín de películas como Robin Hood y Captain Blood. Pero detrás de la gran pantalla, su vida fue un audaz torbellino de libertinaje, oscuridad y aventuras sin límites. Este notorio Don Juan se enorgullecía de su imagen de pícaro seductor, luchador feroz, entusiasta de la cocaína y ardiente amante de la botella. Flynn no solo brindó en Cuba con el mismísimo Fidel Castro,
sino que su propio apartamento de soltero en Malibú, que compartía con el también actor David Niven, se ganó el famoso apodo de cirrosis marina, debido a la enorme cantidad de alcohol que se consumía entre sus paredes. En su barco privado, organizaba veladas salvajes llenas de sexo, alcohol y cocaína. Su dedicación al arte del exceso era tal que llegó a entrar en los platós de rodaje en estado de embriaguez y en una ocasión apostó impulsivamente $500 con el equipo para conquistar a su compañera de reparto, la cautivadora Olivia de Havilland. A pesar de sufrir un desgarrador colapso en un ascensor cuando tenía poco más de 30 años, un profesional médico le dio la triste noticia. Su corazón y pulmones habían sufrido daños irreparables. Sorprendentemente, esta revelación hizo poco por disuadirle de su incansable búsqueda de la indulgencia. Trágicamente, su excesivo estilo de vida acabó con él a la edad de 50 años, sucumbiendo a un infarto fulminante. En el momento de su fallecimiento, su figura había sido sustituida por un cuerpo hinchado y con sobrepeso, aquejado por los estragos de la cirrosis. Número 4. Humphrey Bogart. Ha sido aclamado como el mejor actor masculino de la historia del cine estadounidense, con numerosas nominaciones a los Oscar y memorables interpretaciones en clásicos atemporales como Casablanca, El halcón maltés, El tesoro de Sierra Madre, La reina africana y muchos otros. Es fácil entender por qué se ha ganado un inmenso respeto entre los actores de Hollywood. Sin embargo, en su vida personal, Bogart era conocido por su consumo excesivo de alcohol. Según uno de sus amigos, Bogart es un tipo realmente agradable hasta alrededor de las 11:30 de la noche. Después de eso, se transforma en una versión de sí mismo que cree que es Bogart. En esos momentos podía enfadarse, volverse testarudo o incluso abusivo cuando estaba bajo los efectos de la bebida. A medida que avanzaba su ilustre carrera, la bebida empezó a afectar su trabajo. A menudo llegaba al plató ebrio o con resaca. En una ocasión, apareció en pijama negándose a trabajar y optando por pasear en bicicleta por los estudios de Warner Brothers. Durante el rodaje de la película de aventuras Sahara, se dice que se negó a salir de su camerino hasta que su entonces esposa, Mayo Method, le trajo un termo lleno de martinis. Incluso cuando no estaba en un rodaje, Bogart rara vez se iba sin emborracharse. También hubo un incidente en el que salió borracho de un restaurante con su caja fuerte, solo para abandonarla en Beverly Hills Boulevard. También tuvo que comparecer ante un tribunal tras agredir a unas mujeres que intentaron quitarle el panda de juguete que había llevado a un exclusivo club como compañero de copas. A pesar de beber con actores como Richard Burton y Frank Sinatra, Bogart se metía con frecuencia en líos y acabó siendo expulsado de pubs, bares y clubes. Su persistente afición a la bebida y al tabaco hizo mella en su salud en sus últimos años. En 1956 le diagnosticaron un cáncer y falleció poco después. Incluso en sus últimos días se le podía ver con una copa de Jerez en la mano. Número 3. Peter O'Toole. Con la impresionante cifra de 8 nominaciones a los Oscar y notables interpretaciones en películas tan aclamadas como Lawrence de Arabia, Peter parecía tener un historial impecable en la pantalla. Sin embargo, su vida personal contaba otra historia. Al principio de su carrera como actor, O'Toole era aficionado al alcohol. Durante el rodaje de Lawrence de Arabia, sus excesos con la bebida en Beirut, Líbano, se convirtieron en leyenda. Y se dice que se emborrachó durante la producción del clásico de 1964, Beckett. Hubo incluso un incidente en el que llevó a una cita a ver una obra de teatro en el Soho, solo para darse cuenta de que él era la estrella. O'Toole y sus compañeros de borrachera eran conocidos por sus frecuentes borracheras. Recordaba con cariño ocasiones como tomarse una cerveza en un pub parisino y despertarse en Córcega al día siguiente. Incluso llegó a afirmar que se enteró del asesinato de John F. Kennedy
22 años después de que ocurriera, lo que demuestra su inconsciencia debido a la embriaguez. Finalmente, O'Toole dejó de beber tras sufrir dolores abdominales y recibir advertencias sobre los efectos perjudiciales del alcohol para su salud. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En sus últimos años, su aspecto, antaño notable, se había deteriorado visiblemente, y en 2013 falleció en un hospital londinense, asolado por años de consumo excesivo de alcohol y tabaco en cadena. Número 2. William Claude Duckenfield. W.C. Fields, cuyo nombre original era William Claude Duckenfield, fue un famoso actor y uno de los mejores cómicos de Estados Unidos, conocido por su impecable sincronización y su humor malhumorado. Combinaba a la perfección su personalidad real con sus personajes en la pantalla, y se le recuerda sobre todo por su peculiar voz nasal, su carácter huraño y su afinidad por el alcohol. Fields alcanzó el estrellato a mediados de los 50, pero su carrera y su vida estuvieron a punto de llegar a un final prematuro pocos años después. Su alcoholismo llegó a niveles extremos, con informes que sugieren que consumía más de 2 litros de ginebra al día. Esto le acarrió graves problemas de salud, incluido delirium tremens, y después de superar a duras penas películas como Amapola en 1933 y La Gran Emisión de 1938, Paramount lo abandonó. A pesar de su continua lucha contra el alcohol, Fields experimentó un largo periodo de recuperación, durante el cual se convirtió en un habitual del popular programa de radio The Chase and Sanborn Hour en 1937. El programa estaba protagonizado por el ventrílocuo Edgar Bergen y su compañero de madera Charlie McCarthy. Las bromas cómicas de Fields con McCarthy se hicieron legendarias en la radio, y encontró consuelo en el trabajo relativamente sencillo de la radiodifusión. Este éxito radiofónico contribuyó a mantener su estatus de estrella mientras su salud mejoraba gradualmente, lo que le permitió reaparecer en el cine. En los últimos 22 meses de su vida, Fields residió en el Sanatorio Las Encinas de Pasadena, California. El día de Navidad de 1946, irónicamente la fiesta que decía despreciar, sufrió una hemorragia gástrica masiva y falleció a los 66 años. Número 1. Bernard Lee. Con medio siglo de experiencia como actor y una impresionante lista de más de 100 apariciones en cine y televisión, Bernard Lee tuvo una carrera muy activa en las artes escénicas. Comenzó su andadura a la tierna edad de 6 años, experimentando con producciones teatrales antes de obtener un amplio reconocimiento en el mundo del cine. Sin duda, su logro más significativo fue encarnar al personaje de M, el jefe de servicio secreto británico, en 11 películas de James Bond. Sin embargo, la vida personal de Lee se vio empañada por acontecimientos trágicos: la devastadora pérdida de su amada esposa en un incendio, un brutal atraco y unas deudas financieras sin resolver le sumieron en un estado de depresión y dependencia al alcohol. De hecho, su adicción era supuestamente tan grave que durante los descansos del rodaje de la serie de televisión de Edgar Wallace, se recluía en su camerino para evitar que consumiera alcohol. A pesar de estos esfuerzos, Lee supuestamente encontró la manera de satisfacer su hábito contratando a alguien para que le pasara una pajita por el ojo de la cerradura, lo que le permitía beber discretamente. De hecho, Richard Burton, famoso bebedor empedernido, admitió que no podía igualar la capacidad de Lee para el alcohol, ya que una vez bebió más que él. A los 73 años, Lee sucumbió a un cáncer de estómago, probablemente como consecuencia de su excesiva ingesta de alcohol. Y así concluye nuestro viaje por el lado oscuro de la historia de Hollywood. Las historias de estas personas nos recuerdan los peligros de la fama y la adicción. Si usted
o alguien que conoce lucha contra la adicción, recuerde que no está solo. Hay esperanza, hay apoyo y hay un camino hacia la recuperación. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.